Yo soy Gabriel Di Meglio, soy el director del museo. Para quienes no estuvieron en las charlas anteriores, esta es la tercera. El ciclo se propone revisar distintas cuestiones generales, podemos llamar nacionales si quieren, en distintos espacios provinciales para ir viendo las distintas variantes de la historia en este país tan diferente entre sí. Y la propuesta de hoy es la primera vez que vamos a hacer una charla con lo que va a ser el resto del curso, que es 3 especialistas, de lujo en este caso, y que van a hablar sobre 3 casos provinciales distintos. Las provincias podrían ser otras, hemos elegido estas 3. Hoy empezamos con los casos de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Lo que van a hacer es pensar en el momento, para los que no vieron todavía el curso, no está pensado en clave cronológica, en cada 2 semanas vamos a visitar algún tema distinto, salteando en la historia, para que no haya idea de faltas, pero hoy vamos a empezar con un momento, si quiere, bastante iniciático, que es el que estamos atravesando de Bicentenario, ¿no? Que entre 1820 y 1821 se formaron o se consiguieron las autonomías provinciales, ¿no? Lo que llaman las provincias fundacionales, las provincias antiguas, y entonces la idea hoy es reflexionar sobre ese momento inicial. Y para eso tenemos 3 invitados. Van a estar Raúl Fradkin, de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Luján, Geneviève Verdot, de la Universidad de París I de Sorbonne, y Facundo Nani, de la Universidad Nacional de Tucumán. Y la idea es que, bueno, Raúl Fradkin hable de Buenos Aires, Geneviève Verdot de Córdoba y Facundo Nani de Tucumán. Vamos a invertir el orden cronológico, alfabético con el que estaba armado el flyer, por temas de horarios. En particular le agradezco a Geneviève que esté presente en París. Ella está ahí en este momento y son 5 horas más, entonces bastante tarde de la noche. Así que, bueno, va a empezar primero Facundo, que también después tiene otro compromiso, después Geneviève y finalmente Raúl. O sea, va a ser Tucumán, Córdoba, Buenos Aires. Yo me despido. Hoy, como entre las 2 charlas he tenido COVID, así que recién me han dado el alta, así que no me toca votar, por lo tanto, ya estoy bien. Por lo tanto, después las preguntas y los tiempos los va a manejar Ana Laura Montani, del equipo de investigación del museo. Y bueno, los despido hasta la vez que viene, que ahora cada 2 semanas vamos a ir con estas cuestiones generales en distintas provincias argentinas. Muchas gracias a todos y a todas, y comienza la función entonces con Facundo Nani, de la Universidad de Tucumán. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Para mí es un lujo muy grande. En la jerga rockera diríamos que yo soy una especie de telonero entonces, y después tenemos a Raúl Fradkin, a Geneviève Verdot, que ya saben, bueno, el peso de su trayectoria. Entonces, esto que empiezo diciendo, que es un poco comentando el lugar de Tucumán también en la historiografía, es algo que por ahí algunos amigos me decían, no lo digas, no empieces diciendo eso. Pero para mí es importante, que es agradecerle a Gabriel, porque un joven investigador como yo, joven de 40, que esté invitado aquí con este prestigioso panel, creo que tiene que ver con distintas cosas que paso a enumerar antes de entrar en el tema específico de Tucumán. Creo que tiene que ver con un armado federal, que es la propuesta del museo, y de Gabriel desde que lo conozco como investigador. Es decir, realmente tratar de repensar la historia argentina y en clave también atlántica, no solo rioplatense, tratar de pensarla como con pesos y contrapesos, con focos, con regiones, y eso creo que es algo que se nota mucho, se nota la necesidad de esa mirada y se nota, bueno, digamos, el posicionamiento historiográfico de un historiador como Gabriel Di Meglio al respecto, y eso me da a mí la tranquilidad de decir, bueno, Tucumán está también para hacer ese juego que con Raúl y con Geneviève vamos a lograr un poco, ¿no? Integrando Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, cada uno con su respectiva ponencia. En mi caso creo también que, esto también me parece importante decirlo, que la historiografía tucumana también ha ido creciendo. Antes de empezar específicamente a narrar esta construcción de la provincia de Tucumán, antes de remontarme al siglo XIX, quiero remontarme al presente, porque cuando nos ponemos sinceros sabemos que también las historias se escriben desde los presentes y desde las preguntas, los interrogantes, que siempre son también articulando presente, pasado y futuro, ¿no? Y yo creo que la historiografía tucumana viene creciendo. Esto también lo voy a decir un poco rápidamente, pero me parece importante. Yo me formé en el doctorado con Gabriela Teo Vallejo, a quien le mando un enorme abrazo, y en la dirección de mi tesis sobre el siglo XIX tucumano,
y con Noemí Goldman, formada en la Universidad Nacional de Tucumán, como yo, pero después formada en Buenos Aires y en el París de Geneviève Verdot. Entonces creo que esos hilos, a veces invisibles, están también atravesados, ¿no? Creo que la historiografía tucumana y la Universidad Nacional de Tucumán, de las primeras también del país, recuerden, 1914, fue generando que Tucumán tenga una relativa sintonía o articulación con una historiografía, digamos, argentina, falta de otra palabra, pero sabemos que las historiografías son también algo que se renueva con miradas distintas, ¿no? De hecho, yo en mis trabajos usé mucho, por ejemplo, la mirada de Geneviève, ¿no? Parisina, que muy especializada en las temáticas rioplatenses. Entonces creo que lo importante de Tucumán como centro académico, y hablando en tiempo presente, es que pudo en las últimas tesis doctorales articularse más o menos de una manera alineada con producciones y con nuevas miradas, visiones, renovaciones que ya se van a conectar de a poco con el tema específico que me convoca a mí, que es explicar cómo se fue conformando Tucumán. Empezando un poquito más, esto es un tipo de parábola que a mí me gusta, ¿no? Ir de lo general, un poco abuelo de pájaro, y después ir empezando, enfilando hacia adentro, ¿no? Filando un poco más hacia el tema, yo creo que el primer consejo no solo para la investigación, sino yo sé que nos van a escuchar docentes, gente del mundo educativo en general, público interesado. Yo creo que es importante que no pensemos en los mapas actuales, ¿no? En un mapa, tanto en un sentido geográfico como en el mapa cultural actual. Cuando uno hace una genealogía invertida, cuando uno se va atrás para encontrar el Tucumán original, y eso pasa también en los otros espacios, si quieren piensen en las 14 provincias históricas, cuando uno se va, repito, desde el presente, queriendo encontrar las huellas de la tucumanidad, tanto pensando en una geografía actual como pensando en una identidad, yo quiero ver cómo nace la identidad tucumana, yo creo que ahí es un momento, es un primer error, y esto vale tanto para la investigación como para la docencia, ¿no? Me interesa que esto funcione también para docentes, y en ese caso, cuando empiece el PowerPoint, en el que me voy a apoyar, vamos a ver que Tucumán, yo voy a hacer un peso sobre todo en la década del 10, entre 1814, cuando se conforma la gobernación de Tucumán, cuando se separa de Salta de Tucumán, ya vamos a ver, tiene una geografía que incluye al pueblo de Catamarca y al pueblo de Santiago, madre de ciudades, con sus respectivos cabildos. Entonces, si nosotros pensamos en clave actual, estamos equivocados. Y pasa lo mismo en esa folclorización del pasado, porque yo tengo un gran respeto por la memoria histórica como forma de abordaje, es decir, por aquellas miradas que parten del presente, porque todas parten del presente. El problema es cuando queremos encontrar también desde el punto de vista cultural las huellas, y muchas veces ahí recurrimos a los grandes nombres propios. Es decir, creo que el otro error muy común es buscar en cada provincia solamente un referente, qué sé yo, Güemes para Salta, Ibarra para Santiago, Bernabé Arauz sería el caudillo tucumano, y solamente arrastrarse hacia las figuras principales, que muchas veces son los primeros gobernadores, y abandonar los procesos de conjunto. Es decir, dicho en clave positiva, es importante que podamos ubicar que detrás de cada nombre propio, está bien hacer historia que tenga algunos héroes y heroínas, pero mucho más importante, y en esto me respalda una historiografía muy, muy sólida por detrás mío, es muy importante ver procesos que son más conjuntos, ¿no? Creo que Raúl y Geneviève lo van a poder explicar muy bien para sus espacios, es decir, yo en este caso mío quiero ver algo también de los procesos de transformación del Tucumán, entendido en esa época. Y por último, y antes de pedirle a la asistencia del museo, que se ha portado excelente, antes de pedirle el power, una última idea que tiene que ver con pensar esos procesos de manera articulada entre los espacios, ¿sí? Recuperar la geografía anterior y jugar con el bagaje historiográfico, es decir, tanto si uno hace investigación como si hace docencia, divulgación, o incluso si trata simplemente de aproximarse a esos pasados, creo que hay que hacerlo recurriendo a los mejores especialistas y tratando de ver qué es lo que se dijo en los últimos años. Entonces, la última idea que quiero decir es que yo me voy a apoyar no solo en algunas de las investigaciones que desembocaron en mi tesis doctoral, sino que por supuesto me voy a apoyar en los análisis, resultados, conclusiones de una larga serie de colegas, incluyendo Raúl y Geneviève, y por eso al final, y haciendo
caso de la indicación del museo, voy a contribuir a sugerir bibliografía, es decir, historiadores, historiadoras que ustedes pueden bueno, recurrir para sus clases, para sus investigaciones, para su tesis doctoral y para el conocimiento como público en general. Dicho esto, empezamos una travesía por el espacio, pero siempre a condición de que sepamos que se trata de otros espacios. Yo voy a hacer, bueno, lo que estamos viendo es a Manuel Belgrano en uno de sus retratos más célebres, que fue hecho en Francia, en Europa, por Carbonnier, y que hay una copia en el Museo Casa Histórica, que le agradezco también a la directora. Hay una copia de la época que está en el Museo Casa Histórica, y la imagen de la derecha pertenece a Fortuny, que es un pintor de origen catalán, de la tierra de Tarragona, cerca de Barcelona, y que se radica en suelo argentino. Es decir, la imagen de la derecha es del siglo XX y la de la izquierda es del siglo XIX, pero representan algo de lo que tenemos que empezar a sintetizar. Yo voy a tratar de mezclar algo que tenga un poco que ver con la investigación, pero también con la divulgación, es decir, voy a tratar de hacer una clase y esperemos que se entienda, y por supuesto las preguntas del final van a poder quizás rectificar puntos quizás que no hayan quedado muy desarrollados. Yo, digamos, uno siempre, cuando narra un acontecimiento, un suceso como la institucionalización de Tucumán como provincia, como espacio, tiene el problema de cuándo empezar. Yo voy a optar por algo un poco, digamos, revolucionario, que es que tengamos en cuenta la herencia colonial, qué pasa con los cabildos, qué pasa con las instituciones, pero que empecemos en la primera década, si no se nos va a hacer muy difícil cumplir con el tiempo estipulado por el museo. Es decir, voy a priorizar la primera década revolucionaria, o la década del 10, digamos, lo más fácil, y para eso es clave la famosa batalla de Tucumán. Yo acá quiero también de vuelta subirme a espaldas de todos mis colegas, amigos con los que han trabajado muy bien este tema. Es decir, creo que acá lo importante es ubicar la transformación que se produce a partir de la militarización. Esto que ya lo decía Alperín Dongui en Revolución y Guerra, y que queda cada vez más claro cuando uno observa los trabajos de historiadores como el propio Gabriel Di Meglio, a quien le tengo un profundo respeto y admiración. Voy a mencionar solo algunos porque se hace tedioso cuando uno nombra demasiados historiadores: Alejandro Rabinovich, Alejandro Morea. Cuando uno observa los trabajos de los colegas, las tesis doctorales, muchas veces uno observa el peso de la militarización, en este caso en la región norte. Y eso tiene mucho que ver con el ejército auxiliar del Perú, aquel ejército que le solemos decir ejército del norte, y que fue clave. Nuevamente quiero advertir eso, no solo para el espacio tucumano entendido por San Miguel de Tucumán, sino para este espacio de todo el espacio septentrional, incluyendo el peso que tiene el ejército auxiliar del Perú en toda la región de Salta, de Santiago, de Tucumán, de Catamarca, y uno de los objetivos centrales que era tratar de dominar, como ustedes saben, el Alto Perú, pero objetivo, acá me tengo que poner un poco más en clave profesor o didáctico. Hay que recordar que después del desastre de Huaki de 1811, ese objetivo anhelado de que la revolución progrese hacia el norte queda demorado, queda problematizado, y en futuras campañas la dirección, digamos, de ese rumbo revolucionario se va a mostrar nuevamente errática. Es decir, hay batallas que son favorables para los patriotas. Uno no sabe cuál es el mejor término para usar en la docencia, en la investigación, ¿verdad? Pero para el mundo del revolucionario hay batallas decisivas y positivas como Suipacha, pero después hay desastres como Huaki, y el propio Manuel Belgrano, que es tal vez el arquetipo del general del Ejército Auxiliar del Perú. ¿Por qué digo el arquetipo? Porque es en quien solemos pensar cuando pensamos una imagen del Ejército Auxiliar del Perú. Es también responsable de grandes victorias, como la de Tucumán y la de Salta en 1813, pero también es responsable entre comillas, de furibundas derrotas como las de Vilcapugio y Ayohuma. Esto seguramente muchos de los que nos están escuchando lo conocen, ¿no? 1813. Es decir, volviendo a la idea del peso de la militarización, hay una transformación de la región. Ya no solo hablemos de San Miguel de Tucumán, ¿verdad? Ese mundo urbano y su campaña, sino de toda la zona, y es una transformación que se observa en aspectos tangibles, materiales, como la creación de fábricas de fusiles y la consecuente transformación
popular que eso reviste, ¿no? Hay una digamos, la fábrica de fusiles de San Miguel de Tucumán llega a emplear a 50 personas de distinta extracción social y llega a durar entre 1812 y 1819, en la que, junto con digamos, esa parábola final del ejército auxiliar del Perú, junto con esa agonía o caída del ejército del norte o auxiliar del Perú, esa fábrica es trasladada fuera del territorio tucumano. Entonces, lo que uno observa en esa década revolucionaria es una gran transformación en San Miguel de Tucumán. Entonces, acá lo importante, digamos, yo no quiero, digamos, yo cumplo mi conferencia, pero no quiero, al resaltar la singularidad de Tucumán, que esto parezca que es el único espacio relevante, pero creo que en el juego, con los grandes colegas como Geneviève y Raúl Fradkin, este equilibrio se va a sopesar un poco, ¿no? Pero lo importante de San Miguel de Tucumán es el peso que tiene en esa década, ¿sí? Que es la década en la que ocurre la separación de Tucumán con respecto a Salta del Tucumán, que era aquel espacio de origen borbónico, ¿sí? Que tenía que ver con el régimen de intendencias. Entonces, digamos, acceder al estatus de nueva gobernación, ¿verdad? De nueva provincia en 1814, tiene completamente que ver, pero de manera explícita, con las razones. Es decir, dicho más concreto, el peso que tiene San Miguel de Tucumán en la guerra es la razón por la cual las autoridades centrales de la revolución, con mucho peso en Buenos Aires, van a darle a Tucumán ese nuevo estatus y van a hacer que se separe con respecto a Salta de Tucumán. Acá hay una producción historiográfica muy grande que me respalda, no son solo los trabajos humildes de Facundo Nani. Entonces acá es importante ubicar algo muy concreto que lo hemos sobrevolado, pero insistamos, que es el peso que tiene el ejército, ni más ni menos porque se acantona, encuentra en San Miguel de Tucumán, esa ciudad que tenía ese nombre que honraba al arcángel, ese nombre de origen hispánico, pero también refería con la palabra tucumana a ese origen también indígena, ¿no? Una población con mucho peso también indígena, que se acuerdan en la antigua gobernación del Tucumán, tenía una geografía que abarcaba, digamos, 7 de las 14 provincias históricas, tenía, es decir, si juntabas Córdoba, Tucumán y Salta del Tucumán, teníamos medio país, ¿verdad? Medio país del actual. Pero una vez que Tucumán con la guerra logra transformar su fisonomía y contribuir, sobre todo con la batalla de Tucumán, accede a ese estatus en 1814 que lo convierte en una provincia separada de Salta, digamos, teniendo su primer gobernador que va a ser Bernabé Arauz. Entonces acá un poco el peso de los nombres propios o de algunas biografías históricas que nos dan una pista, pero siempre a condición que nosotros no hagamos una historia a la antigua, una historia biográfica, sino a condición de que nosotros ubiquemos a Bernabé Arauz en procesos de revolución y guerra, en procesos de transformación, de militarización, de caudillismo también, como fenómeno también complejo, ¿no? Entonces, ese peso tiene que ver con algo que lo han mostrado trabajos como el de Rabinovich, el de Alejandro Morea, entre varios otros colegas, que es, bueno, mucho antes colegas de Santiago del Estero, León y Pinto, Paula Parolo y un largo etcétera, que después volveré a repetir en la parte final, logran mostrar cómo el ejército del norte, cada batalla tanto triunfada como fracasada, volvía a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Es decir, se alojaba ahí. Y en términos numéricos, porque a veces hace falta hacer algo un poco más material, pensemos una ciudad, o sea, solo la ciudad de San Miguel de Tucumán, de unas 4.000 personas, digamos, en los censos de la época, que llega a tener un ejército que tiene entre 2.000 y 3.000 personas, porque los ejércitos son como un monstruo que se va moviendo en su magnitud, entonces depende de cuándo uno se detiene, digamos, es la cantidad de oficiales, suboficiales, soldados, etcétera. Entonces, digamos, hay que pensar 4.000 almas en San Miguel de Tucumán y 2.000 o 3.000 soldados, digamos, por lo menos cada dos tucumanos de esa época, hay un miembro del Ejército Auxiliar del Perú. Brevemente, también haciendo una síntesis, el ejército, podemos ir avanzando unas placas si les parece, el ejército está compuesto en su mayoría de porteños, pero también de gente de la otra banda, digamos, de la banda oriental, en un 60% aproximadamente, y el ejército se compone también de soldados nacidos en las regiones del norte, es decir, en Santiago del Estero, en Tucumán, hay un peso también importante de soldados, pero los oficiales, por ejemplo, en su gran mayoría, esto lo han mostrado también las últimas tesis doctorales, son generales de origen, bueno, de Buenos Aires, empecemos en Belgrano y muchos otros, ¿sí? Y si podemos vamos avanzando con las placas. Entonces, lo importante es ver en Tucumán el peso de la militarización. Bien, ahí vemos en la imagen de la derecha un retrato anónimo del siglo XVIII. Yo creo que es importante también
digamos, hablando desde un espacio como el Museo Histórico Nacional, tal vez el museo más importante del país o uno de los museos más importantes, es importante que tratemos de usar el patrimonio para acceder al pasado, ¿no? En el caso de la derecha es un retrato anónimo del siglo XVIII que muestra, se llama Camilucho y Camilucha, es muy interesante, muestra cómo habrá sido el paisanaje tucumano. El de la izquierda es más desde el presente, es un trabajo de ilustración gráfica que hicimos con dibujantes para el Ministerio de Educación de Tucumán. Y tenía que ver con esto que dijimos, ¿no? Esa transformación de la sociedad por el peso de la guerra, ¿verdad? Muchas gracias por acercarlo. Digamos, si hay 50 personas trabajando en la fábrica de fusiles, más hospitales, hay una transformación de la ciudad completa, ¿sí? Y eso está muy trabajado, por eso os voy a recomendar después la bibliografía. Podemos avanzar para ir ahorrando minutos. Esto también es una ilustración contemporánea que tiene que ver con el Ministerio de Educación, que es imaginar a Francisca Bazán de Laguna, la que cede o alquila, en realidad alquila, están los documentos, la casa histórica, que es lo que ven de fondo. Me pongo un poco en clima 9 de julio porque, bueno, yo trabajé mucho tiempo en la Casa Histórica y algunos de mis artículos también tienen que ver con el tema de la Casa Histórica, pero voy con un dato que tiene que ver con lo que estamos hablando. Ese solar, esa casa que pertenecía a la tucumana Francisca Bazán, fue un alojamiento de las tropas del Ejército Auxiliar del Perú. Esto es muy interesante, es decir, antes de 1816, en las vísperas de la batalla de Tucumán, esa batalla decisiva porque frena el avance realista, frena el avance Pío Tristán, ese solar o esa casa que era de las pocas casas que tenía patios medio grandes, funciona como espacio de abastecimiento, incluso la imprenta tucumana está ubicada ahí, así que podemos ir avanzando, le agradezco mucho al museo el amable asesoramiento. Bueno, acá es importante que uno vea un mapa, que uno no proyecte la tucumanidad al pasado porque sería un error de teleología, ¿verdad? Un error de buscar algo que no está. Entonces pensemos que desde 1814 dijimos que hay un decreto del Poder Central, del directorio, del entonces director supremo que era Gervasio Posadas, que dice que para distinguir al glorioso pueblo, eso es textual, por eso está entre comillas, y para reparar los quebrantos, va a dividir Salta el Tucumán en dos. Es decir, la argumentación de ese decreto es que si los espacios de origen borbónico son muy grandes, son más difíciles de controlar o de reparar en torno a la guerra. Y se produce, y bueno, y el otro argumento tiene que ver con una suerte de idea de la premiación, digamos, de la guerra, que está muy clara en el decreto. Y vuelvo a la idea de que hay que pensar a ese Tucumán, es decir, se desmembra Tucumán y queda por un lado Salta, dominando todavía sobre Jujuy, Orán, Tarija. Sabemos la importancia de Salta porque tenemos una historiografía maravillosa con Sara Mata y muchos otros colegas, pero es importante que veamos entonces en paralelo desde 1814 el surgimiento de este otro espacio cuyo primer gobernador va a ser Bernabé Arauz, pero que no corresponde con el actual Tucumán, ¿sí? Podemos seguir avanzando, muchas gracias. Bernabé Arauz es entre 1814 y 1817 el primer gobernador, ¿sí? Era miembro de una especie de facción, yo en algún artículo digo que es un poco la primera facción revolucionaria, digamos, facción en el sentido que Gregorio Arauz de la Madrid viene de ese grupo de los Arauz, Alberdi por vía materna viene de ese grupo, es decir, y además, esto es importante, antes de que digamos quién es el caballero que nos observa desde ahí, es importante observar que estas facciones, yo lo tengo trabajado, no tienen, es decir, como que conectan con otros espacios, es decir, uno ubicaba en Santiago del Estero con los Taboada, hombres y mujeres de la élite que eran bernabeístas, y existía ese sufijo, ese diminutivo, porque en Catamarca también, mientras duró ese dominio, esa especie de década de dominio de Bernabé Arauz, que es entre 1814 y 1824, 10 años justito, del 14 al 24 en que lo fusilan, hay un dominio y una idea de expansión de Bernabé. No les hablaré hoy de Heredia y de Celedonio Gutiérrez, que son otros momentos en los cuales Tucumán va avanzando en la institucionalización del poder, pero quizás al final, si hay tiempo, podemos hacer una mención tipo epílogo de cómo va evolucionando ese equilibrio regional. Pero por ahora pensemos en la década del 10, que es esa década en la que está muy presente el Ejército Auxiliar del Perú, y pensemos en la transformación que puede haber existido habiendo 4.000 personas, bueno, si uno cuenta la campaña de San Miguel de Tucumán y su campaña, y le suma a la ciudad de Santiago del Estero, que tiene otros 4.000 o 5.000 personas para la época, se hace un número mucho mayor. Pero con 2.000 y 3.000 soldados adentro, soldados oficiales, hay una transformación decisiva. Y que, recurriendo a los colegas que han trabajado estos temas, habíamos dicho que en su mayoría la ciudad de San Miguel de Tucumán se ve transformada por la presencia física, porque la circulación de los hombres y mujeres transforma los espacios.
Entonces hay que imaginar una ciudad donde de a poco deambula Manuel Belgrano, pero también Balcarce, también Eustoquio Díaz Vélez, también santiagueños como Lugones, etcétera, 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 y también franceses como el caballero que nos mira, Felipe Bertrés o Philippe Bertrés. Rápidamente cuando llegaban del barco le poníamos un apodo, un nombre castellanizado. Podemos avanzar en las placas si son tan amables, porque, digamos, este tipo de personajes, digamos, esto lo trabajé yo con un colega, Alejandro Morea, muchos de estos personajes de origen, digamos, europeo y con experiencia en las guerras napoleónicas traen un saber específico. No significa que siempre les haya ido, digamos, su inserción en el Río de la Plata haya sido siempre tan fácil. Pensemos en el barón Holmberg, que viene a Tucumán y tiene problemas con Belgrano, y hay problemas de rebeldía y de tensiones. Es decir, no necesariamente porque venga de un lugar más lejano, la acogida de su saber es sencilla. Pero en el caso de Felipe Bertrés, que viene de París y se forma en el Politécnico de París, tiene un conocimiento de la agrimensuría y de la ingeniería que es muy valioso. Estos son algunos de los primeros planos, cortesía de los archivos con los que he podido trabajar, que son un objeto patrimonial muy importante para acceder al pasado, ¿no? Podemos seguir avanzando. Este es un plano maravilloso, se ve el Cerro Aconquija o Cerro San Javier, para los que conocen algo es decir, la cadena montañosa que tiene que ver con el Aconquija, incluso con la cadena de los Andes, y que en este mapa de este francés se ve con detalles de arbolitos, pero que el objetivo era técnico, no estético. El objetivo de estos mapas era delimitar los terrenos y con eso, digamos, Felipe Bertrés se auxilia también desde su saber técnico al ejército auxiliar del Perú. Entonces, dicho de otra manera, este ejército produce una transformación en lo que hoy diríamos los campos del saber y las disciplinas, ¿no? La zapatería, la carpintería, en esa mezcla entre, no quiero exagerar la dimensión de los europeos porque es pequeña, pero en donde hay que sumar la presencia de hombres y mujeres nacidos de Buenos Aires, en el actual Uruguay, ¿verdad? La banda oriental, y otros ámbitos que acuden no solo a San Miguel de Tucumán, sino un poco a toda la región norte, que transforman con su presencia y con la materialidad de los sucesos de la guerra aquello que después deviene en una transformación, produce entre otras cosas la creación de la provincia de Tucumán. Podemos seguir avanzando. Muy valioso el material de Felipe Bertrés, podemos ver cómo, el saber técnico que él trae. Por ejemplo, divides solares, Belgrano, recordemos, no se olviden, que está en 1812, no solo en San Miguel de Tucumán, en Jujuy, en Salta, etcétera, pero después vuelve en 1816, después de haber pasado por Europa, y está en Tucumán esta vez, casi muere, suena un poco dramático, pero casi muere en Tucumán, ¿verdad? Tiene esa casita que está en esa zona que estamos viendo en el mapa, alrededor de esa zona, y vive en San Miguel de Tucumán entre 1816 y finales de 1819, y no recuerdo si incluso principios de 1820, para ir a morir a Buenos Aires, ¿verdad? Entonces la presencia de Belgrano es algo que dinamiza y transforma la ciudad, aunque nuevamente no podemos enfocarnos en un único actor social. Podemos avanzar, por favor, con el PowerPoint. La dinamización de la vida en San Miguel de Tucumán y en su entorno tiene que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? Con la llegada de la primera imprenta. Esto sí lo trabajé yo bastante en los artículos, que por supuesto, que más quisiera que sean leídos y utilizados y discutidos y lo que fuera. Yo suelo colgarlo en un sitio que es público, que se llama Academia, de público acceso me refiero, por supuesto que uno tiene el mayor interés de contribuir con su pequeño conocimiento. La imprenta es así como la ven. Esto es una réplica del Museo Casa Belgraniana de Tucumán, que es muy interesante. En algún momento en el Museo del Cabildo, eso después ya le preguntaremos a Gabriel en otro momento, había también otra pieza semejante. Son una maravilla, pero no quiero desviarme en la pieza, el objeto museal o patrimonial, pero lo cierto es que en este caso lo que quiero mostrar es que la transformación de la guerra incluye distintos saberes, en este caso que la cultura manuscrita, que sigue siendo muy fuerte para el siglo XIX, empieza a alternar con la cultura del impreso, ¿verdad? Algo que también se estudió mucho en distintas regiones hispanoamericanas, ¿no? Podemos seguir avanzando. Esa transformación de la ciudad tiene que ver con la transformación también de las formas de comunicación y de la forma de articular a la dimensión del poder, al cabildo y al gobernador Bernabé Arauz, con el control de un territorio mixto, ¿verdad? Porque la ciudad de San Miguel de Tucumán ejercía un dominio sobre Catamarca y sobre Santiago, que empieza a ser objeto de
de una controversia o de una disputa. Es decir, para ser concreto, y de paso le mando un saludo a los colegas de Santiago del Estero, cuya historiografía ha crecido mucho y con quienes suelo trabajar mucho. Es decir, como hemos dicho que no tenemos que pensar en la provincia de Tucumán pensando en el actual territorio y tenemos que incorporar a Santiago y a Catamarca desde el 14, para entender también esa crisis del bernabeísmo como primera facción, hay que entender que desde el decreto de 1814, unos meses siguientes, empieza a haber problemas entre el Cabildo de San Miguel de Tucumán y los cabildos de Catamarca y de Santiago. Más concretamente, desde 1815, por ejemplo, abril de 1815, con Isnardi y algunos vecinos de Santiago del Estero, empieza a haber una movilización que empieza a reclamar por esa medida, ese decreto de Gervasio Posadas, que incluía, en este caso a Santiago, digamos, estoy hablando del movimiento de Isnardi y de sus vecinos, que empieza a exigir que Santiago deje de depender de Bernabé Araoz. Y esto va a generar, digamos, una tensión que está en el primer gobierno de Bernabé, que es de 1814 a 1817, y en su segundo gobierno, por eso el título de esta placa, que es entre 1819 y 1821. El contexto rioplatense ya es distinto por la caída del poder central, es decir, por la caída del directorio, y en este caso Bernabé hace una apuesta más fuerte, pero también el resultado es más conflictivo, porque él hace la famosa República del Tucumán. Es decir, él hace una... Puede ser entendida la República del Tucumán como una forma de institucionalizar, de darle otro marco jurídico, de hecho hace la primera constitución, que es lo que se ve a la derecha, de darle otro marco jurídico a aquella entidad político-administrativo que existía desde 1814. ¿Se entiende? Desde 1819 y 1820 la Constitución se sanciona finalmente y se defiende muy convenientemente un 24 de septiembre de 1820, honrando a la batalla de Tucumán. Esa Constitución sí logra nuclear al pueblo de Catamarca, solo por un año más, ¿no? Hasta agosto de 1821, pero rápidamente Santiago del Estero, con un liderazgo que sería muy largo de explicarlo acá, pero con un liderazgo y una militarización muy grande alrededor de figuras como Ibarra, que va a estar 3 décadas en el poder, y va a llegar a convertir a Santiago en un polo, incluso en ocasiones mucho más fuerte que Tucumán. Pero no solo Ibarra, sino pensemos en Juan Francisco Borges, aquel precursor de la autonomía de Santiago que fue fusilado por Belgrano en el marco del Congreso. Entonces, sintetizo la idea. Ese proyecto de aglutinar a aquellos pueblos que venían desde 1814 se va a producir en un marco en el que la propia sociedad del norte y la sociedad rioplatense en general está transformando sus instituciones y está desmantelando instituciones de antiguo régimen y dando una acogida a principios, digamos, liberales, es decir, la militarización, el principio de la soberanía popular, y es también esa transformación de las nuevas ideas y del principio de la soberanía popular lo que lleva también, seguramente Raúl y Geneviève lo van a poder explicar en sus ponencias, lo que va llevando también a que ese segundo movimiento o ese momento de los pueblos también genere en Santiago y Catamarca un proceso de autonomía hacia 1820 en este caso de Santiago y 1821 en el caso de Catamarca. Podemos avanzar un poquito, yo voy a ir terminando para respetar los tiempos. Entonces, la experiencia de la República de Tucumán es un punto interesante para ver una especie, por un lado, una parábola del bernabeísmo. Parábola me refiero a esa figura, digamos, el origen de su poder vinculado con la batalla de Tucumán. Él es una figura clave, él y toda su facción. Decimos que esa palabra es un poco posible, usada en la época, pero tiene una parábola después descendente porque empieza a ser cuestionado por un poder creciente en Santiago, Ibarra, Juan Francisco Borges, etcétera. Por Catamarca también, Nicolás Avellaneda de Tula, el padre de Marco Avellaneda, el primer gobernador de Catamarca, y empieza a generar un descenso de su poder en un juego también de limitaciones con Salta, ¿verdad? Con el poder de Martín Miguel de Güemes, que viene creciendo desde 1814, ¿verdad? Con la insurrección popular, digamos, del Valle del Lerma, muy trabajada por mis colegas. Entonces hay una parábola del bernabeísmo, pero también, que termina con la muerte de Bernabé, pero como no tenemos que anclarnos en las personas, sino en los procesos, lo interesante es que eso logra construir un cimiento institucional para lo que después va a ser una provincia de Tucumán que se va a ver, si uno hace un epílogo, una mirada hacia adelante, va a tener distintos momentos en el equilibrio con los pueblos que la rodean. Es decir, hay momentos donde San Miguel de Tucumán y su entorno se lanzan a un intento de dominio sobre el norte.
claramente con la República del Tucumán, pero nos proyectemos un poco más adelante con Heredia en la década de 1830, y va a haber momentos donde el peso en la región pareciera orientar más hacia otros pueblos como Santiago del Estero. Pensemos en los Taboada, hacia la década del 50 y del 60 del siglo XIX. Es decir, hay una suerte también de tensión y digamos, la delimitación de estos espacios jurídicos. Bien. Bueno, voy cerrando mi participación y agradeciendo al Museo Histórico Nacional por el tiempo y por el espacio y por la propuesta equilibrada. Doy paso a mis colegas y agradezco mucho la posibilidad de estar presente. Hola, ¿se me escucha bien? Porque le estoy hablando desde París, entonces figúrense. Encantada de estar con ustedes. Y quisiera empezar dando mis más calurosos agradecimientos al Museo Histórico Nacional por este evento, esta iniciativa que encuentro formidable. Y también, bueno, saludar a los colegas, a Facundo y Raúl que están aquí presentes, pero también a mis colegas y amigos que trabajan en el caso de Córdoba, que voy a presentar hoy, que cito en la bibliografía, tanto Valentina Irolo como Silvia Romano, Alejandro Agüero o Juan Ferrer, que entre otros que me aprendieron tantas cosas sobre esta provincia. Lamento no tener un PowerPoint, entonces voy a hablar así nomás y espero que me sigan bien. Bueno, el título de la charla es Córdoba, la provincia díscola, 1820-1829. Es una charla que se sitúa en la interpretación historiográfica propuesta por José Carlos Chiaramonte, que plantea la ausencia de una nación previa en el momento de la Revolución de Independencia, y que plantea también que son los pueblos que son los sujetos, digamos, de la política, y que la lucha entre ellos, finalmente entre estos pueblos, sería el motor de la historia. Hablando de Córdoba, y con este título de provincia díscola, quisiera defender dos ideas muy simples. En primer lugar, la ciudad mediterránea se singulariza por una trayectoria política en los años 20 y aún en la Revolución, que siempre va a contrapelo de la de Buenos Aires. Y en segundo lugar, por su situación geográfica, Córdoba de manera reiterada se encuentra o se vuelve, deviene el epicentro de la construcción política en la década del 20. Como prólogo quisiera describir muy a grandes rasgos Córdoba en la Revolución como una ciudad entre dos fuegos. Se sabe que al comienzo del siglo XIX es la capital de una intendencia muy grande, de hecho, la más grande de todas. Es la sede de un obispado y también es la sede de una universidad. Es decir, que es una ciudad con peso, aún con peso se podría decir. Una ciudad que asume una actitud particular en 1810, ya que se llega a reconocer a la Junta de Buenos Aires y elige el Consejo de Regencia, lo que le vale un escarmiento, un castigo ejemplar en Cabeza del Tigre, donde sus autoridades están fusiladas. Pero luego de este primer, digamos, brote de rebeldía, participa en la movilización militar y patriótica que nos contó en su exposición Facundo Dani. En 1815 ocurre una primera independencia que es un episodio bien interesante. Después del motín de Fontezuelas, la provincia declara su independencia y se secesión con respecto a Buenos Aires, debido a la influencia que tiene en esta zona Artigas y la Liga de los Pueblos Libres. Entonces, durante 2 años, el gobierno de José Javier Díaz se mantiene en una vía estrecha entre el federalismo secesionista de Artigas y el centralismo del régimen directorial. Es decir, que Córdoba está como buscando su propia vía. En el año 1820, finalmente,
empieza con otro sublevamiento, o sea, se produce otro sublevamiento, que es el motín de Arequito, el 7 de enero. Las tropas del Ejército del Norte, mandadas por Fernández de la Cruz, se sublevan bajo la dirección de un oficial cordobés, Juan Bautista Bustos. Este se retira con sus hombres hacia su provincia natal, y esta retirada explica en buena parte la derrota de Buenos Aires en Cépeda, un mes después, una derrota que abre paso a la caída del directorio y a la dicha anarquía del año 20, que en realidad no es una anarquía, no total, sino una reorganización política. Ahora bien, si ponemos el enfoque sobre Córdoba, Arequito va a tener consecuencias en un doble plano. En el plano interno de la provincia, que empieza a organizarse como tal, va a ser la primera parte de mi exposición, y en el plano de la reorganización del conjunto de las Provincias Unidas de Río de la Plata en clave federal. Será la segunda parte. Voy empezando entonces con la formación de la República. Después de Arequito, un cabildo abierto va repitiendo el escenario de 1815, de la primera independencia, proclama otra vez la independencia de la provincia y nombra como gobernador al mismo hombre que en el año 15, José Javier Díaz. Pero 3 meses después, el 18 de marzo, una asamblea electoral, ratificando la independencia, confiere esta vez el mando a Juan Bautista Bustos. Este cambio en el poder provoca el desmantelamiento de la intendencia de Córdoba, es decir, de la estructura borbónica. Porque tal como Arauz en Tucumán, Bustos considera que la provincia que se independiza corresponde en realidad a la intendencia de Córdoba. Pero la ciudad sufragánea de La Rioja quiere afirmar también su condición de pueblo soberano y a su vez proclama su independencia, cito, con respecto a Córdoba y a Buenos Aires. Bustos se ve en la obligación de reconocer esta independencia y entonces solo queda la provincia en sí misma, la provincia de Córdoba dentro de sus límites. El cambio político corresponde, por lo tanto, a la afirmación de la soberanía dentro del marco de la provincia, una entidad que se equipara a la sazón con el cuerpo territorial que representan la ciudad y su jurisdicción. Y hay que recalcar que muy rápidamente en las fuentes las palabras provincia o república van reemplazando el término de ciudad que siempre se usaba hasta entonces. Este cambio se presenta no como una innovación, sino como una regeneración, es decir, la recuperación plena por parte de los pueblos de sus derechos originales. Y tal afirmación se va repitiendo en caso de peligro. Por ejemplo, en 1825, en el momento de la discusión sobre el tratado comercial con la Gran Bretaña, la Sala de Representantes rechaza uno de los artículos, alegando la posibilidad que tiene la provincia de hacerlo en uso de sus derechos. Es decir, que esta cuestión de los derechos es verdaderamente lo que constituye la provincia como tal, como entidad política. Para afirmar su soberanía, su existencia política, los nuevos dirigentes deciden dotarle de una constitución. El proceso, que fue analizado por Juan Ferrer, lleva a la promulgación el 20 de enero de 1821 de un reglamento provisional destinado a fijar por leyes fundamentales las bases de su independencia. Es una cita también. Pues el título del texto lo dice todo. Es provisional, es decir, que es destinado a regir la provincia mientras se desdibuja una construcción política de mayor alcance, un sistema federal o confederal. Está destinado a asentar la independencia, es decir, a proclamar y a preservar la existencia de la provincia como organismo autónomo y autosuficiente. Su artículo primero lo dice claramente al definir la provincia de Córdoba como la reunión de todos los habitantes nacidos o instalados como vecinos dentro de los límites de su territorio. A continuación, el reglamento proclama la soberanía de la provincia,
define la ciudadanía, describe el proceso electoral, organiza los poderes, consagra los derechos fundamentales y la seguridad de los individuos. Tiene una apariencia totalmente liberal, pero bajo esta apariencia liberal, en realidad el fundamento, como lo demuestra Ferrer, es totalmente católico. Para decir unas palabras de la organización institucional, tenemos un gobernador, que hasta 1829 va a ser Juan Bautista Bustos, ejerce sobre la provincia un poder muy autoritario, en el cual la actividad militar tiene un lugar preeminente. Tenemos, por supuesto, el cabildo al inicio, un cabildo que ha adquirido un poder muy importante durante la Revolución y que a partir de 1820 está cada vez más cercenado por los otros poderes y termina, como en las otras provincias, por ser suprimido en diciembre de 1824. Según Alejandro Agüero, la supresión del Cabildo de Córdoba se debe a las reformas en curso sobre la fiscalidad y la administración de justicia. Los demás poderes, sobre todo el gobernador, quieren apoderarse de las prerrogativas del Cabildo. Es decir, quieren apoderarse de la administración de la justicia, de la función de policía, de las funciones electorales, pero también de los fondos municipales, que serán vertidos a las cajas provinciales. Entonces se puede decir que la supresión del cabildo marca la transformación de la ciudad, de la antigua ciudad, en la provincia, digamos, una nueva entidad más integrada. El tercer elemento, la Sala de Representantes, recupera una parte de las funciones del cabildo, en particular la administración de la justicia. Y de ahí en adelante cumple una función de gobierno primordial junto con el gobernador y reúne a los vecinos más distinguidos de la provincia. En buena medida se puede decir que la Sala de Representantes es una continuación del antiguo cabildo, pero renovada, digamos, con la apariencia de una asamblea representativa liberal. Más allá de las instituciones, la vida política de la provincia sigue estructurada por las relaciones y competencias entre los clanes familiares, las clientelas, las luchas de facciones. Estos elementos interfieren constantemente en los asuntos políticos. Ahora bien, cabe preguntarse si se puede hablar de participación ciudadana o de opinión pública en esta república. Y la respuesta sería que en el sentido moderno de estas palabras, no se puede hablar ni de participación ciudadana ni de opinión pública. Si bien se proclama la libertad de prensa efectivamente y se inaugura la imprenta en la universidad en 1823, aquella sirve para las publicaciones oficiales, es decir, sirve para imprimir las actas, proclamas, decretos, leyes del gobierno, ¿no? Los periódicos existen, pero son escasos y se caracterizan por su muy corta duración y su unanimidad ideológica. La mayoría son editados por eclesiásticos y sirven para difundir una opinión oficial que se confunde con la moral católica. Esta opinión oficial, como lo muestra Valentina Airolo, se articula en torno a la defensa de un catolicismo intransigente y del federalismo, que son los dos pilares del régimen de Bustos en aquel entonces. Entonces, esta prensa no sirve para expresar debates internos a la comunidad, como suele pasar en otros lugares, sino que sirve para polemizar con las demás provincias y en particular con la provincia de Buenos Aires en torno a la reforma eclesiástica y a la tolerancia religiosa que se está imponiendo en Buenos Aires y que Córdoba critica, o sea, que la gente de Córdoba critica con mucho vigor. El mensaje propagado por estos periódicos, que llevan como título El cristiano viejo, el intolerante, busca, por lo tanto, expresar y reforzar la homogeneidad y la identidad de la República de Córdoba.
una comunidad que se piensa a sí misma en clave católica, intransigente y federal. Entonces se puede concluir de esa breve exposición que el unanimismo federal no es una invención del rosismo, sino que se expresa de manera muy temprana en el caso de la provincia de Córdoba y que corresponde a la expresión cultural, para decirlo así, del federalismo. En segundo lugar, quisiera presentar, Córdoba y el proceso constituyente, porque hasta ahora tenemos el ejemplo de una provincia que se organiza con un aparato institucional y cierto grado de coherencia cultural, debido a la expresión de una fuerte identidad, como lo expuse. Pero esta provincia se impone también como epicentro de la reorganización política a partir de 1820. Después de Arequito, Bustos alenta la reorganización del conjunto de las provincias bajo un modo federal. Durante varios meses se esfuerza por ganar adhesiones e interviene como árbitro en las contiendas interprovinciales. Al mismo tiempo, convoca un congreso en Córdoba y si bien tiene que superar unos obstáculos, porque hay proyectos concurrentes en otras ciudades, lo logra en 1821. Pero justo en el momento en que se van a abrir las sesiones, lo pone en jaque la actitud del gobierno de Buenos Aires. Martín Rodríguez y Rivadavia consideran que lo más urgente es asegurar la suerte de su provincia tras unas reformas que van a implementar y que serán la feliz experiencia, la sí dicha feliz experiencia, y abogan por el desarrollo unilateral de cada provincia. Entonces, después de unas semanas de debates intensos entre ambas posturas, los gobernantes porteños terminan retirando sus diputados, haciendo fracasar este primer intento de unión confederal. 2 años después, la nueva iniciativa por reunir un congreso proviene del mismo gobierno de Buenos Aires, que necesita un órgano que represente las relaciones exteriores para negociar la paz con la España fernandina, que acaba de mandar emisarios a Buenos Aires, y para negociar un tratado comercial con la Gran Bretaña. Los dirigentes cordobeses, reluctantes al principio, se puede entender, ¿no?, terminan finalmente por aceptar la idea y 3 diputados son electos en septiembre de 1824. En total van a ser 12 los diputados que se van a suceder para representar a provincia. En el curso del Congreso Constituyente, la provincia de Córdoba actúa como un baluarte del federalismo, es decir, que se pronuncia sistemáticamente en favor de la soberanía de los pueblos o en defensa de sus derechos. Esto no significa que todos sus diputados estén conformes con esta postura, ni mucho menos, porque dentro de ellos, si bien se encuentran unos federales, como Jerónimo Salguera de Cabrera y Cabrera, también hay muchos unitarios, y son aún más numerosos que los federales. Pero lo que pasa es que la legislatura cordobesa redobla, para decirlo así, la representación asumida por los diputados, en la medida en que se considera facultada para confirmar o rechazar las decisiones del Congreso, en aplicación de la Ley Fundamental de enero de 1825. Ahora bien, debido al inicio de la guerra contra Brasil, el Congreso deriva cada vez más hacia el unitarismo, como se verifica en la serie de leyes unitarias adoptadas en 1826. La ley sobre el Banco Nacional, la ley sobre la presidencia, la ley sobre la capitalización de Buenos Aires. Estas leyes están todas rechazadas por la legislatura cordobesa, que considera que están infringiendo los derechos de la provincia, amparados por la Ley Fundamental de 1825. La legislatura va hasta decidir, el 25 de abril de 1826, de rechazar las leyes adoptadas por el Congreso mientras no se adopte una constitución.
Se abre, por lo tanto, una grieta, un abismo, entre la provincia por un lado y el Congreso por el otro. En julio de 1826, los miembros de la sala rechazan la ley de capitalización y despiden a 6 de sus diputados por el motivo que votaron a favor de las leyes unitarias. En septiembre, después de una larga discusión, el Congreso permite que estos diputados unitarios se queden en el seno del Congreso, provocando la renuncia y la partida, finalmente, la retirada de los diputados federales. Poco después, la legislatura cordobesa adopta un decreto por el cual la provincia de Córdoba se retira definitivamente del Congreso. En este momento, Buscos recupera de la mano de la misma legislatura la facultad de entablar relaciones exteriores con los países extranjeros y manda un emisario cerca de Bolívar. Este punto es muy importante porque es una regalía fundamental la de manejar relaciones exteriores. Pues todos estos acontecimientos muestran la imposibilidad de lograr un consenso fuera del marco estrictamente federal o confederal, es decir, el marco que asegura la supervivencia de las provincias repúblicas. Después de la caída del Congreso, existe un último intento de organización constitucional. Está llevada a cabo por la Convención Nacional que se reúne en 1828 en Santa Fe. La iniciativa de esta reunión la tiene una vez más el propio Bustos. Después de la retirada de su provincia en 1826, propone a los demás gobernadores federales unirse bajo un pacto que va a ser el Pacto de los Gobernadores de mayo de 1827 y les propone convocar una nueva asamblea para, cito, constituir el país bajo la forma de un gobierno federal. Lo apoyan en su empeño Estanislao López, el gobernador de Santa Fe, y el flamante gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego. Pero Manuel Dorrego busca ante todo continuar la guerra contra Brasil y quiere una simple convención entre las provincias y no un congreso constituyente. Lo que sí Bustos quiere un congreso constituyente. Entonces los diputados de Córdoba intentan hacer prevaler las miras de su gobernador, exigiendo que todos los diputados estén presentes para inaugurar las sesiones y que se pueda definir una vez por todas la naturaleza de la asamblea, si va a ser un congreso o si va a ser una convención. Entonces, durante unos meses obstaculizan la apertura de las sesiones que finalmente se produce en septiembre de 1828, pero sin ellos. Entonces, a través de este enfrentamiento, uno más, lo que se deslinde es la lógica del proyecto cordobés. Bustos no ve la salvación sino en una organización común de las provincias, bajo la forma de un régimen confederal, y el establecimiento de reglas comunes sobre las cuotas de participación a la guerra, sobre la repartición de los frutos de la aduana, etcétera, etcétera. Unas reglas que para él son el complemento necesario y ineludible de la soberanía de las provincias, es decir, que no se puede concebir provincias soberanas sin este aparato, digamos, que las protege. En esta situación de callejón sin salida, se producen el golpe de Lavalle y el asesinato de Dorrego a finales de 1828, que cambian totalmente la situación. Bustos y López se transforman en campeones de la causa federal y desde ya la contienda entre unitarios y federales se libra o se va a librar en el campo de batalla. Entonces, a modo de epílogo, antes de la conclusión, a principios de 1829, la provincia de Córdoba sufre la invasión de Paz, quien vence a Bustos en San Roque el 22 de abril y luego en la Tablada el 22-23 de junio, junto con Facundo Quiroga.
con la creación de la Liga del Interior, en julio de 1830, Córdoba se vuelve una vez más el epicentro de la organización política. Pero este intento no resiste al enfrentamiento armado contra López, Quiroga y la Liga Federal. Pues Paz está derrocado, deja lugar a los hermanos Reina Fe, que van a gestionar, o sea, que van a tener mando hasta 35 y que intentan ser federales a pesar de Rosas, es decir, van a intentar mantener una autonomía en el manejo de su gobierno bajo la protección de Estanislao López, buscando una vía independiente, digamos, dentro del campo del federalismo. Pero esa experiencia ya se termina con Barrancayaco, con el asesinato de Facundo Quiroga el 16 de febrero de 1835, y luego con la ejecución de los Reina Fe en octubre, tras el juicio que les hace Rosas. Y todo esto termina con el ascenso de Manuel Quebracho López, un comandante de milicias protegido por Rosas, que ya va a quedarse en el poder. Estos eventos marcan la victoria de Rosas y el inicio de su hegemonía sobre buena parte del interior, sino para decir todo el interior. Entonces, para ya concluir, yo quisiera recalcar la coherencia profunda en este recorrido, la coherencia en el proyecto que yace detrás de la formación de la provincia de Córdoba. Este consiste en preservar la autonomía, la esencia de la república, una república concebida como cuerpo territorial con derechos imprescindibles, o sea, imprescriptibles, que se debe defender a todo costo, y junto a ello la preservación también de los intereses de sus élites y del orden social, cosa que no tuve tiempo de desarrollar, pero que evidentemente tiene mucha importancia. Este objetivo de preservación constituye el fundamento del federalismo cordobés. Más allá de las apariencias, no estamos frente a una provincia díscola, en el sentido de progresista, sino que estamos frente al intento de supervivencia de una comunidad profundamente conservadora, que se siente amenazada por los cambios sociales nacidos de la revolución y por los principios liberales, y que va a usar otras herramientas, otros elementos de la modernidad para resistirlos y para seguir existiendo. Gracias. Bueno, buenas tardes, espero que se escuche bien. Bueno, a mí me ha tocado en este reparto ocuparme de la provincia de Buenos Aires, y lo que elegí para este breve tiempo que tenemos para abordar es invitarlos de alguna manera a compartir algunas opiniones, algunas preguntas sobre todo, que nos podemos hacer para pensar qué es lo que pensamos, en qué pensamos cuando pensamos la provincia de Buenos Aires y la formación histórica de la provincia de Buenos Aires. Solemos caer a veces en la idea que, bueno, digamos, para decirlo brevemente, que Buenos Aires es el poder nacional y que las dos cosas parecen ser inseparables. Pero lo que me toca analizar es una relación muy complicada. La formación de una provincia y la relación entre una ciudad, una provincia que se está formando y una nación que se intenta constituir. Si me perdonan la expresión, un triángulo muy inestable, cambiante, pero como toda relación triangular, muy conflictiva. No hace falta que me extienda en esto. La vigencia de esa tensión, de ese triángulo, es
la agenda política argentina de estos días, como lo ha sido muchas veces, no solo ahora. No me voy a ocupar de este momento, de esa tensión. Pero la idea que me gustaría invitarlos a pensar es, o a reflexionar, es pensar que la provincia de Buenos Aires, como las otras, pero me toca hablar de la de Buenos Aires, es de alguna manera el resultado de un campo de fuerzas en tensión, de un campo de fuerzas en conflicto, de vectores que se cruzan, a veces en la misma dirección y muchas veces en direcciones opuestas o en diagonal. Y de algún modo la provincia de Buenos Aires se termina constituyendo como tal, como Estado, como una resultante de ese cambio de fuerzas, más que como resultado de un plan de alguien que lo ha previsto y programado. De alguna manera ya lo han dicho mis colegas que percibieron el uso de la palabra. Nosotros necesitamos pensar este proceso tomando en cuenta algunas de las características. Una que ya se señaló, pero yo quisiera invitarlos a subrayar como clave interpretativa, es que necesitaríamos empezar a pensar la territorialidad de Buenos Aires como resultado de una configuración histórica. Es decir, que no estaba predefinido, así como nos enseñó José Carlos Chiaramonte, que tampoco la nación argentina era preexistente al proceso revolucionario, sino un resultado contingente muy posterior al inicio de ese proceso revolucionario. La provincia de Buenos Aires tampoco era una entidad preexistente como tal. Por tanto, tampoco es un protagonista de ese proceso, sino más bien un producto de ese proceso. Para eso, claramente, es necesario que uno haga un esfuerzo sobre uno mismo, sobre el imaginario que uno tiene incorporado, consciente o inconscientemente. Yo cuando suelo dar clases sobre este tema, invito a los alumnos, a las alumnas a romper el mapa que tenemos internalizado, que es el mapa del presente, para pensar otro mapa, como decía Facundo, otro mapa histórico, que tiene otro entramado social, cultural, identitario. Pero también recuperar más, de medida de lo posible, lo voy a hacer muy brevemente por el poco tiempo que tenemos, la impronta que tiene la tradición borbónica y el proceso de desintegración, de disolución, lento, dificultoso, extremadamente contradictorio, de esa tradición borbónica. Cuando pensamos en la provincia de Buenos Aires al inicio del proceso revolucionario, o durante la primera década revolucionaria, digamos, partamos de las convenciones que todos más o menos aceptamos. La revolución se inicia aparentemente en Buenos Aires, no es tan así, en rigor. Ya está el proceso revolucionario lanzado antes que se constituya la primera junta, que tampoco es exactamente la primera junta que existe en el Río de la Plata. Cuando pensamos en esa provincia de Buenos Aires, ¿en qué estamos pensando? En la jurisdicción del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, en la jurisdicción del Obispado de Buenos Aires, en la jurisdicción de la Intendencia de Buenos Aires. En definitiva, ¿qué era la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XIX? Eran muchas cosas, pero no nos convendría olvidarnos que era sede de múltiples cabeceras jurisdiccionales. Era la cabecera de un virreinato y de las cajas de la Real Hacienda. Era la cabecera de un obispado, desde muchísimo tiempo antes de la llegada de los Borbones al gobierno de la monarquía. Era la cabecera de una intendencia o provincia, que es el término
que usaron los Borbones para definir las intendencias y en lo que piensan los contemporáneos, inicialmente en su mayor parte, cuando piensan en una provincia. Y a la vez era la jurisdicción de un cabildo. Entonces, si nosotros lo pensamos desde esa multiplicidad de significados, el problema se empieza a complicar. Podríamos hacer un primer postulado. Si se persiste, como se ha dicho muchas veces en la historiografía y en la enseñanza, en identificar a la provincia, en este caso de Buenos Aires, con la jurisdicción del cuerpo capitular de la ciudad, el que se interne en el tema desde esa perspectiva se encontrará con varios problemas y con varios desafíos. Si fuera idéntica a la jurisdicción del cabildo, sería, si fuera la matriz de la futura provincia de Buenos Aires, tendrá que tener en cuenta que debería incluir los partidos de la otra banda del Río de la Plata. Los partidos de Colonia, Pinillo, el de San Carlos, Rosario del Colla, Víboras, que formaban parte de la jurisdicción del cabildo. Pero a la vez tendrá que hacer otra operación complicada, que es excluir los territorios que después eran parte de la provincia de Buenos Aires, que estaban bajo control indígena. Pero no solamente ellos, sino también los territorios que estaban bajo la autoridad jurisdiccional de otro cabildo, el cabildo de la Villa de Luján, que incluía los posteriores partidos de Luján, de Pilar, de Santa Evaristo, Cañada del Escobar, Cañada de la Cruz, Navarro, Guardia de Luján, Fortín de Areco. Entonces, el mapa se nos complica. Configuración territorial y jurisdiccional del futuro Estado, provincia de Buenos Aires, no es idéntico ni surge de la matriz jurisdiccional del cabildo de la ciudad. Ahora, si en cambio tomamos la opción de identificarlo con esa matriz, con la intendencia, nunca conviene olvidar que la ordenanza de intendentes de 1782 instituye lo que se denominaba intendentes de ejército y provincia, y esa es la matriz, el estilo militar de gobierno que la reforma borbónica está intentando imponer, y que las autoridades revolucionarias, sobre todo en el periodo directorial, van a hacer suyo, y de alguna manera van a hacer rol extremo hasta su fracaso. Pero en ese caso, el espacio que abarcaría esa territorialidad es muchísimo más amplio. Ya se mencionó para el caso de Tucumán, pero también podemos nombrar que es el proceso revolucionario y la Asamblea Constituyente instalada en 1813 el que decide constituir, desgajar de esa estructura jurisdiccional nuevas provincias, creando provincias, de alguna manera, inventando provincias. Unas con cierta lógica, o con una lógica histórica más antigua, como la de Corrientes. Otra, la de Entre Ríos, que es claramente una construcción borbónico-directorial, y que no deviene de una ciudad que amplía su jurisdicción a un espacio territorial rural que lo rodea. Entonces, si reponemos el significado que tenía en la época la idea de la provincia como intendencia, el proceso de constitución de la provincia de Buenos Aires y de otras, pero de Buenos Aires en particular, es el resultado de un proceso de desintegración que va reconfigurando las relaciones entre los diferentes territorios bajo esa jurisdicción de la intendencia, pero también que va reformulando las relaciones entre las ciudades, los pueblos que tienen categorías de villa, los pueblos que no llegan a tener categoría de villa, aunque pugnaron por ello, y las áreas rurales. El proceso de desintegración de la intendencia
Fue un proceso muy azaroso, muy conflictivo, no voy a hacer el relato histórico porque lo conocen bien, seguramente, de la evolución política general de la confrontación, pero lo que sí me interesa subrayar es que dejó abierto o fue planteando diferentes alternativas. Que hubo a lo largo de la década de 1810 otras alternativas y que el resultado que terminó imponiéndose no era necesariamente ni el que estaba previsto, ni el que era deseado, ni el que era buscado por ninguna de las fuerzas en pugna, sino un resultado contingente de la confrontación de las fuerzas en pugna. Uno puede pensar que esto es banal y es bastante obvio, pero obliga a repensar algunas definiciones. Por ejemplo, la insurrección oriental de 1811, la sublevación generalizada de la campaña oriental, que va a terminar por erigir la figura de Artigas, sucede en realidad en territorio de Buenos Aires, de la jurisdicción del Cabildo de Buenos Aires, y para oponerse a las autoridades de Montevideo. Y la provincia oriental no es una creación ni de la asamblea, ni del directorio, por supuesto, sino más bien una oposición a eso, es una creación de los pueblos de la banda, del territorio oriental. Pero la banda oriental de 1800, de 1810, durante la década revolucionaria, los orientales no son el actual Uruguay, aunque la historiografía uruguaya construya su matriz sobre esa base, y aunque la misma historiografía uruguaya más reciente haya demostrado que esa sinonimia entre banda oriental y Uruguay es una construcción histórica retrospectiva. Uno podría preguntarse en muchos otros procesos que hubo y alternativas que se plantearon. Solo doy 2 o 3 ejemplos por razones de tiempo, para que se entienda el problema al que estoy aludiendo. La definición de Rosario, del pueblo de Rosario y después posterior de la villa de Rosario como parte de Santa Fe, es resultado de una intensísima lucha política y por momentos se integra a la autoridad de Buenos Aires y se opone a la autoridad de Santa Fe. Lugares menos importantes, aparentemente, que Rosario, como Coronda, se pronuncian abiertamente el pueblo de Coronda a favor de las autoridades directoriales, se unen a esas autoridades, rechazan la autoridad de Santa Fe y van a ser derrotadas por las autoridades santafesinas de la proclamada provincia independiente de Santa Fe. Incluso van a migrar buena parte de esos milicianos y pobladores al actual partido de San Pedro, en la actual provincia de Buenos Aires, intentando constituir ahí un pueblo a cambio de su alianza con el régimen directorial. Y el Cabildo de Luján y sus partidos dependientes van a ser la sede institucional, el marco institucional en la crisis de 1820, de constituir una entidad política y una nueva provincia opuesta a la ciudad de Buenos Aires, en nombre de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Esto es muy conocido. En ese sentido, la crisis de 1820, con todos sus avatares que no tenemos tiempo de analizar, ni menos de narrar, con sus idas, sus vueltas, es extremadamente reveladora, como son todas las crisis. La primera cuestión que me gustaría subrayar es que quizás tendríamos que hacernos la pregunta: ¿cuándo empezó la crisis de 1820? La manera habitual de relatar esa crisis es la oposición de las provincias del interior a la constitución unitaria, lo cual es cierto, y que la crisis general en Buenos Aires es resultado de la llegada de las tropas federales encabezadas por López y Ramírez al territorio bonaerense, pero en realidad cuando uno cambia la perspectiva y mira lo que está sucediendo en cada uno de los pueblos que va a ser después la provincia de Buenos Aires, que va a surgir como producto de esa crisis, uno empieza a advertir
de manera bastante clara y bastante evidente, que a lo que termina provocando el fracaso del régimen directorial no es solo la oposición de las provincias a la política centralista y monárquica del directorio, sino también la fuerte oposición de los pueblos de la provincia, de lo que sería su base de sustentación, su retaguardia supuestamente seguro a la política directorial. Y que se manifiesta de múltiples formas, en que he trabajado en diferentes trabajos anteriores que no tengo tiempo de analizar, pero sobre todo a través de demandas y reclamos de esos pueblos por adquirir entidad política propia, por ejercer una extrema participación política, por ejercer de manera formal o informal su derecho a elegir los jueces que los gobiernan y sobre todo los comandantes militares que los gobiernan, oponiéndose a la estrategia y a las decisiones del directorio. Y eso es lo que se expresa en esta idea que desde el propio surgimiento de la provincia oriental está circulando como una alternativa fallida, derrotada, pero no por eso menos importante. ¿A qué me refiero con una alternativa fallida y derrotada? A una idea de provincia que no es solo la transformación de una ciudad capital o de una ciudad cabecera y su territorio dependiente en un estado autónomo y soberano, más que autónomo, sino la constitución de provincias como resultado de la unión de pueblos que pactan y acuerdan constituir una provincia. La unión de los pueblos libres, para usar la terminología de la época. Visto desde esta perspectiva, la salida de la crisis de 1820 en Buenos Aires tiene como resultado primordial la constitución de una nueva entidad política y territorial, que es lo que llamamos la provincia de Buenos Aires, un estado soberano, con sus propias instituciones, que tiene una estructura territorial e institucional radicalmente distinta de la existente antes de 1810 o durante la década de 1810, que abarca un territorio mucho más circunscripto y que adopta una estructura institucional basada en un sistema representativo que tiene una forma de organización que le permite constituir una nueva entidad política y justificarse. De alguna manera lo que yo estoy tratando de decirles es que ese proceso, que creo que de diferentes maneras se replica en otras provincias también, y en la formación de otros estados soberanos también, de eso que llamamos las provincias, tiene una doble cara. Es un proceso que tiene dos caras: la afirmación de la soberanía y la autonomía provincial, el rechazo a una autoridad superior a la cual subordinarse, pero al mismo tiempo es algo que podríamos llamar un centralismo interno que termina imponiéndose a la corta o a la larga. Es un federalismo hacia afuera, para decirlo de alguna manera, en relación a las otras entidades soberanas, y un centralismo hacia adentro, negándole a los pueblos que integran esos territorios y esas jurisdicciones sus derechos de autogobierno. Y en ese proceso hay una transformación semántica decisiva, que yo llamaría un proceso de apropiación, en el cual los estados terminan apropiándose de la noción de pueblo, convirtiendo y construyendo una noción de pueblo asociado a provincia que no proviene ni del periodo colonial, ni es el único imperante y circulante durante la primera década revolucionaria. Como conclusión, por brevedad, remarcar algo que lo sabemos y que todos lo conocemos y que Genevieve recién describió para el caso de Córdoba. La provincia-estado de Buenos Aires terminará consolidándose, en definitiva, cuando se subleve exitosamente contra el poder nacional,
primero contra el Congreso y la presidencia unitaria, luego contra el ejército, que es la creación institucional más importante de esa presidencia. En definitiva, es el resultado de una reacción por parte de Buenos Aires para evitar ser desintegrada y perder su cabeza, es decir, la ciudad que Rivadavia soñó en convertir en capital y que no solo tuvo oposiciones en el interior, sino oposiciones decisivas, cruciales al interior de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias Raúl, Genevieve y Facundo. Les resumo diciendo que durante todas las exposiciones hubo muchísimos saludos y felicitaciones y agradecimientos. Después, bueno, esto queda grabado y lo podrán ver. Les quiero comentar a quienes nos están acompañando en vivo que, como adelantamos en un inicio, por una cuestión de diferencia horaria entre Buenos Aires y París, de donde nos hablaba Genevieve, ella no va a estar en este último momento de las preguntas porque es muy tarde realmente allá y, bueno, no lo podía sostener en el vivo. Pero bueno, damos ahora paso a, si quieren, sus preguntas y comentarios. En relación a esto que quiero adelantarles yo, a una problemática que planteaba Raúl, ¿no? Como en un cierre que es justamente una problemática y no una respuesta cerrada, que la idea es seguir trabajando sobre esta dinámica de cómo se articuló el Estado-Nación, un poco fagocitando o en crisis con otras jurisdicciones previas y contemporáneas al momento de su organización territorial. Entonces, contarles que en las charlas siguientes se va a ir retomando este conflicto, por ejemplo, cuando veamos el tema de, bueno, la historia de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, que como bien decía Raúl, no son lo mismo y muchas veces tiende a confundirse provincia y ciudad. Hay una primera pregunta para Raúl, y dicen, ¿qué lugar le asignás, Raúl, a los sectores populares en este proceso inicial de formación provincial? ¿Cuántas horas tenemos para contestar? Unos minutos, pero bueno, podés dar tu opinión y en todo caso mandarlos a leer a quienes nos están acompañando. Bueno, absolutamente crucial. Digamos, no hay manera de entender el proceso revolucionario y las implicancias del proceso revolucionario sin tomar en cuenta eso. Este es el punto de partida. Yo a veces insisto en algunas cosas obvias porque me parece que conviene pensar obviedades. Pero cuando uno mira el proceso los procesos revolucionarios hispanoamericanos, recordemos que el rioplatense tiene algunas particularidades. Y una de las particularidades que tiene es que es el único de los iniciados en 1800 que no fue derrotado. Todos los otros tuvieron que superar una derrota, o más de una derrota. Y la otra característica que tiene, y que no explica esa, es justamente que si hay un espacio social y político en el cual las fuerzas contrarrevolucionarias, si quieren las llamamos realistas, no las llamemos españoles, por favor, porque es una barbaridad histórica. Yo los suelo denominar contrarrevolucionarios porque me parece que dan más claro la idea de su orientación política. Si hay algún lugar del mundo hispanoamericano donde las fuerzas contrarrevolucionarias no lograron concitar apoyo dentro de las clases populares en toda su diversidad, uno de esos lugares es el Río de la Plata. Por lo tanto, eso marca mucho la historia del proceso revolucionario rioplatense y la historia posterior del Río de la Plata del siglo XIX.
Y en el caso de Buenos Aires es absolutamente notorio, no solo porque la movilización política de las clases populares, plebeyas, fue un factor decisivo que fue hackeando al propio gobierno revolucionario o a los sucesivos gobiernos revolucionarios, sino porque el gran problema que tiene que resolver la constitución de la provincia de Buenos Aires como provincia y como Estado soberano es cómo desactivar y disciplinar esa movilización política popular. De ahí el énfasis en un sistema político fuertemente representativo, pero que excluya otras formas de acción política popular. La necesidad de afrontar ese desafío. Y el fracaso de de ese intento, se va a ver después. En definitiva, por lo menos para el caso que estamos analizando de Buenos Aires, pero no solo de Buenos Aires, el gobierno que sea que logre cierta estabilidad, lo lograrán en la medida que de algún modo contenga esa activación política popular. Y disciplinarla y ordenarla es el gran desafío del siglo XIX. Y abarca el siglo, no unos años. Resolver ese dilema. Entonces, la participación o la intervención es absolutamente decisiva. Con esto quiero llegar a un punto más que me parece importante. Tendríamos que tratar de evitar que nuestro lenguaje, el lenguaje que usamos, la manera en que enunciamos los fenómenos, genere distorsiones al que escucha, sobre todo cuando damos clases a los alumnos. Buenos Aires no es una persona. No tiene ideas, anhelos, sentimientos, es una construcción colectiva y en disputa. Bueno, tampoco lo es Córdoba, tampoco lo es Tucumán. Es decir, no habría que convertirlo en persona. Entonces el enemigo es Buenos Aires. En Buenos Aires hay una intensísima lucha política y social que se entremezcla con las luchas entre el Estado de Buenos Aires y otros estados, pero los estados, menos los gobiernos, y sobre todo los gobiernos, no expresan el conjunto de la sociedad. Ni en 1810, ni en 1820, ni en 1831, ni en 2021. Entonces, me parece que ahí hay un punto central a tomar en cuenta porque esa participación marca. Y marca de manera definitiva. El triunfo del federalismo en Buenos Aires se explica en gran medida por las adhesiones populares mayoritarias al federalismo que van provocando que sectores, individuos, sujetos, líderes que no eran federales, que no participaban ni del ideario federal ni de la facción política federal, terminen siendo líderes del federalismo después. Sobre eso tratamos de explicarlo en un libro que escribimos con mi extrañado amigo Jorge Hellman, tratando de construir una biografía política de Rosas. Bueno, pero sí, podríamos hablar horas. Iba a decir eso, se podría hablar muchísimo de esto. Sí, gracias, Raúl. A medida que vos hablabas, me quedaba pensando con algo que me parece que fue común en los tres planteos, que se enlaza con esto que vos dijiste muy claramente para el caso de Buenos Aires, que quizás es donde es más fácil verlo, porque donde es la efervescencia popular se nos hace como más evidente quizás que en otras provincias, pero que no es excluyente, ¿no? Del caso de Buenos Aires, y que además del aspecto este que vos planteabas, enlaza con algo que también mencionaste y que se ve en los casos de las otras provincias, como es el caso de Tucumán o de Córdoba, que cuando logran más o menos organizar una jurisdicción que es nueva y que es distinta, como bien todos dijeron, a lo que había previamente, se produce ¿no? defensa del federalismo hacia afuera, es decir, en relación a otros distritos o jurisdicciones, pero hacia adentro, un fuerte centralismo, una centralización del poder, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con las diferentes facciones, pero sobre todo con este dominar o encauzar y en algún punto hasta negar estos derechos de autogobierno de los pueblos
que va a desaparecer en el proceso de consolidación de estos territorios, ¿no? Como que hay ahí un discurso hacia afuera y uno hacia adentro, nada, esto que planteabas. Y en relación a eso, sumo dos preguntas porque creo que están relacionadas, que tienen que ver con esto, y es que nos preguntan, según esto que decías recién, Raúl, ¿cuáles son estas fuerzas en pugna, ¿no?, que mencionabas en el marco de la formación de la provincia? Y preguntan también, ¿cómo definirías al pueblo en este momento, en este contexto histórico? Porque claramente es una construcción social, ¿no?, y política. Para ser breve, empiezo por tu comentario. 3 anotaciones, no hay tiempo. Cuando uno mira la manera en que se organizan internamente los nuevos estados, que llamamos las provincias, pero que son estados. Un modelo que no en todos, no es igual en todos, pero un modelo que se repite, lo marcó Genevieve, en todos lados hay que resolver este problema de los cabildos y terminar con los cabildos. Pero la manera de gobernar el territorio, en general, en muchos casos, es la organización de departamentos a cargo de comandantes militares, o de jefes políticos y militares. Casi le diría, más que borbónico, napoleónica, esa manera de organizar el gobierno territorial. En Buenos Aires no llega a consolidarse así inicialmente, pero eso apunta a esta cuestión, que es, de alguna manera, el nuevo Estado que se proclama soberano y crea una entidad política y una nueva, que es el pueblo de la provincia, expropia el carácter de pueblo a otros pueblos subordinados, que es el origen del término. El término pueblo es polisémico, no solo tiene orígenes diversos, sino que además está en disputa quién es el pueblo. Los protagonistas de la época no se dedican a mirar el diccionario de la Academia Española para definir quién es el pueblo. Está en disputa quién es el pueblo, quiénes entran y quiénes no. Pero hay un cambio central, y es que los nuevos estados provinciales no los reconocen a esas aglomeraciones de población que buscaban ejercer derecho de autogobierno, disponer de sus jueces, de sus comandantes, y si pudieran también elegirlos como lo hacen durante la década de 1810 en medio de la confrontación. Los nuevos estados provinciales van a ser los que designen las autoridades de su pueblo. Entonces, tomemos el caso de ejemplo de Buenos Aires, muy claro, es decir, la participación electoral es amplísima, eso está muy bien estudiado en la campaña misma de Buenos Aires. El sistema institucional adopta una forma representativa, al punto que la sala de representantes es la que elige el gobernador, pero las autoridades que gobiernan cada lugar no se eligen. Y recién va a empezar a haber municipalidades, en el caso de Buenos Aires, a partir de 1854, y no son electivas esas autoridades, ni siquiera por un grupo selecto de vecinos reconocidos como tales. Por eso hablo de centralismo. Ahora, ¿quiénes son el pueblo? Eso es una disputa. Escribimos un libro, a veces colectivo, justamente, que se titulaba ¿Y el pueblo dónde está?, donde hay un montón de autores de distintas provincias argentinas que han colaborado, porque no estaba definido quiénes son los que entran en esa categoría nueva. Pero lo que tiene de revolucionaria la revolución, no por el plan de los líderes, es la ampliación fenomenal de la inclusión política. Y es el dilema, cómo cortarla, cómo disciplinarla, cómo controlarla. Y se adoptó de diferentes maneras en cada provincia y no tuvo la misma intensidad. Obviamente no es igual en todos lados, pero la movilización política de las clases populares es extrema en Santa Fe, es extrema en Entre Ríos, para no hablar de una provincia borbónica que se desintegra y desaparece por el proceso revolucionario, que es Misiones, pero que parece no formar parte de la historia argentina, queda como si fuera una curiosidad. No sé si se entiende lo que decir.
Y entonces ahí hay un tema, ahí la movilización política es intensísima. De la misma manera que en lo que mal llamamos banda oriental y que los contemporáneos no pensaban como el Uruguay, porque es lo que se referían con la banda oriental, y esto lo demostró muy bien Ana Frega, la colega y amiga uruguaya, es la banda oriental o del Paraná o del Uruguay. Pero no es el actual Uruguay, eso es una cuestión, ¿no?, retrospectiva. Pensar que había un Uruguay en la época colonial, como pensar que había una Argentina en la época colonial, y de ahí, de hecho, ya se ha dicho que no puede ser aceptado. Sí. Es un tema que da para mucho, e invito, como decía Raúl, a que vayan a la bibliografía, que bueno, luego pueden buscar los libros que ha ido mencionando. Voy a hacer una última pregunta para Raúl y luego voy a pasar a Facundo, que además creo que le quedó pendiente, y varios de los que nos están siguiendo en vivo preguntaron que querías mencionar, Facundo, alguna bibliografía para saber más del caso tucumano. Hago una última pregunta a Raúl y después paso a algunos comentarios para Facundo, un poco en relación a lo que estuviste diciendo, Raúl Alén, que dice, bueno, obviamente agradece muchísimo por la charla, y dice que quisiera saber si podés ampliar un poco acerca de la evolución en la construcción de las estructuras institucionales en la campaña de Buenos Aires durante el proceso de la conformación provincial. Insisto en el tema de la participación electoral. Todos los años se hacen elecciones. ¿Para elegir qué? No se elige el gobernador, no se elige el juez de paz, no se elige el comandante, se elige algo que está fuera de esa esfera, que es los representantes, los que integran la sala de representantes. Ese proceso empieza en la campaña temprano, muy temprano, antes que se dicten los estatutos legales que así lo autoricen. Eso ya lo mostró hace muchos años Juan Carlos Garavaglia. Para 1813 ya hay participación electoral en la campaña. No es que es tardía la movilización política rural. Perdón que me extienda, pero acá hay un punto que es central. Ustedes nunca se olviden, invito a no, hagan lo que quieran, pero yo no lo olvidaría, que para 1810, bueno, la jurisdicción de la actual provincia de Buenos Aires tiene una composición demográfica muy particular. Es uno de los pocos territorios donde la población de la ciudad es más grande que la del campo. Ahora, para 1825 eso ya cambió. Y no porque la población de la ciudad haya disminuido, porque ha crecido espectacularmente, sino porque el crecimiento de la población rural es enorme. Y lo seguirá siendo durante todo el siglo. Entre otras cosas, por las migraciones que vienen de las provincias interiores. Lío enorme, porque esos son los que la bibliografía suele llamar los porteños. Y los ejércitos porteños, que en gran parte se reclutan con santiagueños, con puntanos, con correntinos, con paraguayos, con orientales, para no hablar de los esclavos. Entonces, ¿cómo se va a organizar ese sistema de gobierno? A través de una institución, básicamente, que son los jueces de paz, que son designados por el gobernador. Y en un momento se va a intentar crear una separación entre el juez de paz local y el comisario de policía. Se va a intentar varias veces esto, pero para 1831 en adelante, el juez de paz es también el que preside la mesa electoral y a su vez el comisario. Ese sistema es el que efectivamente garantiza el gobierno local, que es el gobierno real, porque es el que controla la población. No termina en 1852 con la derrota de Rosas, sino que se perfecciona después de 1852. No sé si contesté, pero para ser probable. Sí, el primer panorama, claramente, es un tema súper complejo y además cada provincia tiene sus particularidades, pero sí, muchísimas gracias, Raúl. Facundo, con los minutitos que nos quedan, había una pregunta que decía si vos podías contar un poco
cuál fue el lugar de los sectores populares y un poco esto que estábamos hablando para Buenos Aires, en el caso tucumano en la formación de la provincia, si es que lo hubo. Y si querés, antes de despedirte, también remitir alguna de la bibliografía que te había quedado pendiente, que de todas maneras puede quedar en el chat luego de manera escrita. Bien, Ana Laura, muchas gracias de vuelta, espero que se me escuche. Voy a la bibliografía, que creo que la pueden igual poner ahí en línea, pero recomiendo los trabajos de Gabriela Tío Vallejo, La República Extraordinaria, por ejemplo, que habla de la particularidad de la construcción provincial y republicana de Tucumán. También recomiendo trabajos para, digamos, creo, para entender algo de lo que yo desarrollé de la guerra, es decir, hay que entender qué pasa con el Ejército Auxiliar del Perú, y remito a trabajos de Alejandro Rabinovich, Alejandro Morea. Y para sectores populares recomiendo a Marisa Davio, que es una colega que, si no me equivoco, participó de alguna de las compilaciones de Raúl, o sea que uno puede ver también el problema de los sectores populares como en sincronía o en diálogo con otros espacios, ¿sí? Y a eso remito, si me permitían, a Laura, la otra parte de la pregunta, que es que por un lado yo, para el caso de Tucumán, una primera afirmación es que falta todavía para mí más historiografía, es decir, teniendo al lado una provincia como Salta, un espacio, digamos, transformado desde 1814 por el campesinado del Valle del Lerma, da la impresión que el caso tucumano es distinto que la militarización salteña. Cuando vos misma, Ana Laura, decía, o sea, es distinto del caso porteño, pero es distinto también del caso mucho más vecino, que es el de la militarización salteña, de los infernales, y hay muy buena bibliografía. Remito en ese caso a Sara Mata, a Marcelo Marchioni y otros grandes colegas. Para el caso tucumano sí hay trabajos, y además hay, más allá de los trabajos, porque a veces están relacionadas las dos cosas, si hay trabajos y si hubo esa movilización popular en la propia época. En el caso de Bernabé Araoz, que yo creo que nos faltan trabajos, hay una movilización notable alrededor de Bernabé, quien aprovecha restos del ejército. Eso pasa mucho en otras realidades, y por ejemplo en 1815, en el momento de Fontezuelas, que es un momento muy delicado, Geneviève Verdot lo explicó muy bien, Raúl en algunos de sus trabajos, en ese momento tan delicado, por ejemplo, cientos y miles de milicianos apoyan a Bernabé Araoz en su primer gobierno, manifestándose, y hay algunos viajeros que hablan incluso de gauchos, que es una palabra que estuvo más fuerte en Salta que en Tucumán. Raúl tiene un trabajo exquisito sobre el tema de los gauchos. Y un poquito posterior, en 1816, que no me habló tanto del Congreso porque nos iba a desviar, pero cuando Tucumán es sede de ese Congreso, que no es que está el solo día 9 de julio, sino que está un año, en lo que a veces cuesta ubicar, estuvo un año entero aquí en Tucumán. En ese marco, por ejemplo, el 25 de julio de 1816, varios miles de personas van a apoyar a Bernabé y apoyar a la monarquía incaica, junto con Belgrano, en el espacio que se llama Campo de las Carreras, que es donde había peleado Belgrano en 1812. Entonces, repito, en 1816, haciendo mención a los caídos de la batalla de Tucumán, varios miles de personas también en armas, digamos, de distintas extracciones sociales, se manifiestan en 1816 a favor de Bernabé, cuando ya antes se habían manifestado un año antes. O sea, indicios y fenómenos vinculados con esto que también trabajó Raúl y otros colegas, bueno, Hellman, varios otros, están no solo analizados, sino que están, por ejemplo, en algunos de los libros que hemos mencionado, y yo recomiendo algunos de los autores que pude referenciar, pero pueden ampliarse cuando se mencione la bibliografía total, y bueno, nuevamente le agradezco muchísimo, ¿no? Es un lujo para mí. Muchas gracias, Facundo. Bueno, los saludo especialmente a los dos que estuvieron hasta el final, pero la sumamos también al agradecimiento a Geneviève. Muchísimas gracias a los tres expositores. Fue un lujo y bueno, como suele pasar con temas tan complejos, nos quedan un montón de cosas abiertas, pero bueno, por eso invitamos a todos los que nos están acompañando a que sigan mirando las charlas, a que sigamos pensando y leyendo sobre la compleja conformación del Estado Nacional y los estados provinciales, que es un tema no acabado, claramente, y en relación a esto, entonces, bueno, les agradezco nuevamente a los participantes de hoy y los invito a todos para que sigan el programa, que, como ya hemos mencionado otras veces, no tiene un orden cronológico, porque no estamos haciendo un recorrido de la historia argentina, sino que estamos tomando ejes problemáticos generales para verlos en tres lugares o territorios distintos, y entonces el próximo encuentro, que es en 15 días, es el 12 de mayo, también miércoles 17:30 horas, por el mismo canal de Facebook del museo. El tema va a ser el peronismo clásico, y los tres expositores van a ser Oscar Aelo, que va a hablar de la provincia de Buenos Aires, Adriana Kingar, que va a hablar de la provincia de Jujuy,
y Juan Vilaboa, que va a hablar de el territorio de Patagonia. ¿Sí? Entonces, 12 de mayo, peronismo clásico con Aelo, Kingard y Vilaboa para estos 3 territorios distintos. Saludos a todos, muchas gracias por acompañarnos, un saludo especial y pronta mejoría a Gabriel, nuestro director, y a todos los que nos siguieron hasta el último momento en el vivo, y nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos. Chao.